La violencia no es una forma normal de convivencia. Si una persona te insulta, te amenaza, controla tu teléfono, revisa tus mensajes, te impide relacionarte con familiares o amistades, cuestiona permanentemente tus decisiones, administra tu dinero contra tu voluntad, te obliga a mantener relaciones sexuales, te empuja o te golpea, puede existir una situación de violencia doméstica. La violencia no es una forma normal de convivencia. No se justifica por los celos, no se justifica por el consumo de alcohol o de otras sustancias, no se justifica por las dificultades económicas y tampoco se justifica por una discusión aunque haya sido intensa. Cuando una persona comienza a vivir con miedo dentro de su propia casa, su libertad, su dignidad y su seguridad pueden estar siendo gravemente vulneradas. ¿Qué entiende la ley por violencia doméstica? La ley número 17.514 define la violencia doméstica como toda acción o omisión que limite ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona y que sea causada por alguien con quien mantenga o haya mantenido determinados vínculos afectivos o familiares. La ley comprende las relaciones de noviazgo, matrimonio, unión de hecho, parentesco y las relaciones afectivas basadas en la convivencia. Por lo tanto, la violencia doméstica no existe únicamente entre cónyuges. También puede producirse entre personas divorciadas, exparejas, novios, concubinos, familiares o personas que mantengan o mantuvieron una relación afectiva. La ley número 19.580, referida específicamente a la violencia basada en género contra las mujeres, contempla distintas manifestaciones de violencia. Entre ellas se encuadran la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. La violencia física afecta la integridad corporal cuando hay empujones, golpes, lesiones de distinta naturaleza y agresiones sobre el cuerpo. La violencia psicológica busca degradar, intimidar, aislar o controlar a la persona. Puede manifestarse mediante amenazas, insultos, humillaciones, vigilancia permanente, chantajes o restricciones a su libertad. La violencia sexual se produce cuando se vulnera el derecho de una persona a decidir libremente sobre su vida sexual o reproductiva mediante violencias o amenazas, coerción o intimidación. La existencia de una relación de pareja, de un matrimonio, nunca sustituye el consentimiento. La violencia económica consiste en limitar, controlar o impedir que la persona acceda a sus propios ingresos o pueda desarrollar autonomía económica. La violencia patrimonial, por su parte, puede manifestarse mediante la sustracción, destrucción o retención o limitación de documentos, instrumentos de trabajo, objetos personales, dinero, bienes o derechos patrimoniales. No se trata simplemente de problemas de pareja. Se trata de conductas que pueden vulnerar derechos fundamentales. ¿Cuáles son las señales de una relación violenta? Uno de los principales indicadores aparece cuando la persona comienza a modificar su comportamiento para evitar el enojo del agresor. Abandona actividades que antes realizaba, se aleja de familiares y amistades, deja de expresar sus opiniones, oculta lo que está ocurriendo, pide autorización para tomar decisiones cotidianas y termina viviendo en un estado permanente de vigilancia y de temor. También puede instalarse el llamado ciclo de violencia. Después de la agresión pueden aparecer pedidos de perdón, promesas de cambio, regalos o periodos de aparente tranquilidad. Sin embargo, si no existe una intervención adecuada, la tensión puede volver a acumularse y las agresiones pueden repetirse o aumentar de gravedad. Reconocer la violencia no significa destruir una familia. Lo que destruye los vínculos familiares es precisamente la propia violencia y su aceptación como algo normal.
¿La violencia doméstica es un delito? Sí. El delito de violencia doméstica está previsto en el artículo 321 bis del Código Penal uruguayo. La disposición sanciona a quien ejerce violencia física, psíquica, sexual, patrimonial o económica sobre una persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva de parentesco o de convivencia, con independencia de que exista un vínculo legal. La pena prevista es de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Además, la pena se agrava cuando la víctima es una mujer, una persona menor de 18 años de edad, mayor de 65 años o en situación de discapacidad. También se agrava cuando la conducta se comete en presencia de niñas, niños o adolescentes. Desde una perspectiva técnico-jurídico, también debemos realizar una precisión. Una situación de violencia doméstica puede dar lugar a medidas inmediatas de protección, aunque posteriormente deba determinarse mediante una investigación si los hechos configuran exactamente el delito previsto en el artículo 321 del Código Penal. Dependiendo de las circunstancias, también podría configurarse amenazas, lesiones personales, privación de libertad, otros delitos sexuales, daños, homicidios, etc., entre otras figuras penales. Por eso, la víctima no tiene que realizar por sí misma la calificación jurídica. Su responsabilidad no es determinar qué delito se cometió. Su prioridad debe ser pedir ayuda y proteger su integridad. ¿Qué hacer ante una situación de riesgo? Lo primero es evaluar la urgencia. Si la agresión está ocurriendo en ese momento, existen amenazas graves, hay armas, niñas o niños en peligro, o temes por tu vida o por tu integridad física, tuya o de otra persona, llama inmediatamente al 911. No discutas con el agresor. No intentes convencerlo, no lo enfrentes y no permanezcas en el lugar con el único propósito de reunir pruebas. La prioridad es ponerte a salvo. Si advertís que el entorno se está volviendo hostil, no esperes necesariamente a que se produzca una agresión física. Cuando sea posible, dirigite a un lugar seguro y avísale a una persona de tu confianza. Si podés hacerlo sin aumentar el riesgo, lleva tus documentos personales, llaves, dinero, medicamentos, teléfono y la documentación de las niñas o de los niños que estén a tu cargo. Los mensajes, los audios, las fotografías, videos, certificados médicos y comunicaciones pueden ser relevantes como medios de prueba, pero solamente deben conservarse cuando hacerlo no coloque a la víctima en una situación de mayor peligro. La obtención de prueba nunca debe estar por encima de la vida o de la integridad física. ¿Dónde se puede pedir ayuda? Podés concurrir a una comisaría especializada de violencia doméstica y de género. En Montevideo, una de estas unidades se encuentra en la calle San José 1126, esquina Paraguay. Funciona durante las 24 horas. Los teléfonos publicados en sus directorios oficiales son 2030 27 79 2030 3030. El Ministerio del Interior también publica otro número, 2030 27 83, y si esas dependencias no se encuentran, podés concurrir a cualquier seccional policial cerca de tu casa. Esto también se aplica al interior del país. Una persona no puede ser rechazada por haber concurrido a una dependencia policial que no sea especializada. Hay un servicio del MIDES para mujeres en situaciones de violencia. El Ministerio de Desarrollo Social dispone de un servicio nacional gratuito y confidencial de orientación a mujeres adultas en situación de violencia doméstica. Podés llamar al 0800 41 41 desde un teléfono fijo o al asterisco 41 41 desde un teléfono celular. El servicio funciona las 24 horas del día, todos los días del año. También podés comunicarte o pueden comunicarse familiares, personas allegadas
o integrantes de equipos técnicos, incluso que necesitan orientación sobre una situación de violencia. Las mujeres sordas pueden comunicarse mediante videollamadas al 092-626-928. Este servicio de videollamadas funciona de acuerdo con la información oficial durante horas del día, pero no obstante es importante tenerlo presente. Si la violencia afecta a una niña, un niño o un adolescente, podés comunicarte con la línea azul del INAU. Desde un teléfono fijo podés llamar al 0800 50 50. Desde un teléfono celular, asterisco 50 50. La línea azul tiene un alcance nacional y recibe denuncias, consultas y solicitudes de orientación sobre situaciones de violencia, maltrato, abuso sexual u otras vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Puede comunicarse la propia víctima o cualquier integrante de la comunidad que conozca la situación. No es necesario tampoco tener certeza absoluta sobre lo que está ocurriendo para pedir una orientación. Ante una duda seria, es preferible consultar a una institución especializada. ¿Cómo acompañar a una víctima? Si una persona te cuenta que está viviendo una situación de violencia, evita preguntarle: ¿por qué no fuiste antes? ¿Por qué seguiste con esa persona? ¿Qué hiciste para que reaccionara así? ¿Estás segura de que fue tan grave? O pensá bien antes de denunciar. Nada de eso. Estas expresiones pueden producir culpa, vergüenza y mayor aislamiento. En su lugar, podés decir: te creo, esto no es culpa tuya, no estás sola o solo, lo que está ocurriendo no es normal. Vamos a buscar ayuda. Salir de una relación violenta puede ser muy difícil. Puede existir miedo, dependencia económica, amenazas, hijas o hijos en común, aislamiento familiar, vergüenza, dependencia emocional o ausencia de un lugar seguro al cual trasladarse. Por eso, acompañar no significa ordenar, presionar ni juzgar. Significa escuchar. Significa respetar los tiempos de la víctima sin abandonar las medidas necesarias cuando exista un riesgo grave. Y significa facilitar el contacto con personas e instituciones capacitadas. Y una reflexión final. Cuando una persona es golpeada, amenazada, humillada, controlada o sometida dentro de su hogar o de un entorno afectivo, no estamos solamente ante un conflicto privado. Estamos ante una cuestión de derechos humanos. El artículo 7 de la Constitución de la República reconoce el derecho de todos los habitantes a ser protegidos en el goce de la vida, honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. La ley 17.514 declara de interés general la prevención, la detención temprana, la atención y la erradicación de la violencia doméstica. Y la ley 19.580 reconoce específicamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género y establece mecanismos de prevención a ninguna relación afectiva concede el derecho de dominar a otra persona. Ningún vínculo familiar legitima los golpes, las amenazas, las humillaciones o el control. Ningún hogar puede convertirse en una cárcel. Y ninguna víctima debe creer que está sola o que tiene que soportar la violencia para conservar una familia. Vivir en libertad no significa solamente poder salir a la calle. Significa poder hablar sin miedo, decidir sin amenazas, disponer libremente del propio cuerpo, administrar nuestros bienes, conservar nuestros vínculos familiares y sociales. Y sobre todo sentirnos seguros dentro de nuestro propio hogar. Porque la Constitución y las leyes de la República protegen nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra libertad.
Y vivir en libertad es vivir libre de violencia doméstica.